Hoy vamos a estar compartiendo un mensaje titulado Mi crecimiento espiritual. Mi crecimiento espiritual. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ha sido tu crecimiento espiritual en los últimos meses? ¿Cómo es tu crecimiento espiritual en los últimos años? ¿Cómo estás experimentando tú este crecimiento en tu vida? Hoy quiero que podamos evaluar nuestra vida cristiana a la luz del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, del 54 en adelante, para que podamos nosotros darnos cuenta, al final de este mensaje, quiero que tú te des cuenta si en realidad estás teniendo un crecimiento espiritual o le estás haciendo al cuento, ¿vale? O nada más estás teniendo una vida cristiana, pues por tradición. Usted sabe que muchas cosas las hemos hecho por muchos años por tradición, porque así me lo enseñó mi abuelo, porque así me lo enseñó mi padre, porque así lo hace la gente y porque así lo hacen otros y ya. Pero en realidad nosotros estamos teniendo crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero cuando estoy hablando de crecimiento espiritual? ¿A qué me refiero cuando estamos hablando de una madurez cristiana? Cuando estamos hablando de un aspecto de cambio en nuestra vida. ¿Alguien se sabe qué es 2 Corintios 5:17 de memoria? ¿Sí es 2 Corintios 5:17? De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y saben qué? Ahí nos gusta a todos. Esa frasecita primera nos gusta a todos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ay, me hizo nuevo. Las cosas viejas pasaron. Qué padre, ¿no? Qué padre, porque todos de aquí para atrás, borrón y cuenta nueva. El Señor no se va a acordar de mis pecados. Qué bonito, qué bonito. Hasta ahí se queda el mensaje del Evangelio muchas veces. El mensaje que me conviene, el mensaje en el cual yo necesito. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Y luego qué sigue? Bueno, ¿y cuáles son nuevas? ¿Dónde está el nuevo hombre? ¿Dónde está la nueva mujer en Cristo? ¿Dónde están los cambios? ¿Se da cuenta que nos gusta solamente lo que nos conviene? Que nos gusta estirar la mano a Dios y decirle: Señor, dame, Señor, te necesito, Señor, cuídame, Señor, sálvame, Señor, ayúdame. ¿Se da cuenta que la mayoría de nuestras oraciones solamente son así? El recibir, el que me puedes dar, Señor. Y cuando el Señor no te da, cuando tú no recibes, cuando tú te encuentras en carencia y en crisis, ¿qué crees? Hasta te molestas, te sientes mal. Sientes que estás estancado en tu vida cristiana porque no recibes. Pero tenemos un mal concepto de la vida cristiana, tenemos un mal concepto del crecimiento espiritual, tenemos un mal concepto acerca de lo que significa vivir para Jesucristo. Y tenemos que cambiar esta programación en nuestra mente y comenzar a pensar: Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Señor, aquí está mi vida, te la ofrezco. Haz de mí lo que tú quieras hacer. Soy un instrumento en tus manos. Soy materia dispuesta. Dime qué quieres que yo haga y lo haré. Dime tus mandamientos, porque yo quiero ser obediente a ti. Y ese tipo de frases son muy escasos en las iglesias cristianas. Son muy escasos. Tenemos que estar como que empujando, como que llevando, como que forzando, como que a veces hasta obligando a los hijos, a los hermanos, a los servidores, para que puedan crecer espiritualmente. No tiene que ser de manera natural el crecimiento. A un niño usted lo está forzando a nada, dale, crece. ¿Sí? No, el niño crece físicamente porque es un niño, porque lo alimentas y porque tiene todos los cuidados y demás, y está creciendo de manera natural. La iglesia tiene que ser una iglesia
cristiana, que crezca de manera natural, que madure, pero necesitamos establecer los parámetros para evaluar cómo está nuestro crecimiento espiritual. Así es de que te voy a dar 4 aspectos para que tú analices tu vida, tu crecimiento espiritual. 4 aspectos para que tú analices tu crecimiento espiritual, y en cada uno me vas a decir: yo aquí sí encajo. Número 1, mi crecimiento espiritual tiene un parámetro para medir, ¿sale? Yo necesito un parámetro para medir mi vida espiritual. No puedo decir, si yo ya maduré. ¿En base a qué? ¿En base a qué? ¿En base a qué dices que maduraste? Bueno, debe de haber un parámetro. Versículo 54. Tenemos el contexto de este pasaje donde Jesús está en Getsemaní, ¿se acuerdan? En el huerto de Getsemaní está orando, se lleva a sus amigos a orar, se duermen y demás. Bueno, regresa Jesús de orar, dice que su sudor era como grandes gotas de sangre por la angustia que tenía en la oración después de haber orado y de haberle dicho al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús regresa con sus amigos, bajan las faldas de la montañita del cerro de Getsemaní, y luego abajo encuentran a unos soldados que los viene liderando. ¿Quién? Judas. Y Judas se acerca, y ¿qué hace con Jesús? Y le da un beso. Y entonces todos los demás quieren pelear, sacan la espada. Pedro saca la espada, y allí encontramos al primer torero de la historia, que le corta la oreja a Malco. ¿Sí era Malco? Y entonces Jesús agarra la oreja, se la pone y dice: no se trata de esto. A Jesús lo arrestan, se lo llevan a la casa ¿de quién? Del sumo sacerdote. Todos se dispersan. Estaba profetizado que cuando arrestaran al pastor, todas las ovejas iban a dispersar. ¿Dónde están los apóstoles? ¿Dónde estaban aquellos que los sanó? ¿Dónde estaba la mujer que le sanó de flujo de sangre? ¿Dónde estaba el ciego Bartimeo? ¿Dónde estaba Lázaro que lo resucitó entre los muertos? ¿Dónde estaban los 10 leprosos? ¿Dónde estaban todos? Se dispersaron, tuvieron miedo, arrestaron al maestro y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Y aquí viene el primer punto: parámetros para medir vida espiritual. ¿Cuántos años tenía Pedro de haber convivido con Jesús? Aproximadamente un poquito más de 3 años. Dejó todo, dejó su trabajo para seguir a Jesús. Había visto cómo calmaba tempestades. El apóstol Pedro había visto cómo sanaba a los enfermos de una manera extraordinaria. Gracias. El apóstol Pedro había visto cómo Jesús tenía autoridad sobre los demonios, y los demonios se le sujetaban a la primera, no discutían con Jesús. Pero dice el pasaje que cómo seguía a Jesús. ¿Cómo lo seguía? Versículo 47, 54, perdón. Versículo 54. ¿Cómo? De lejos. De lejos. Se presentó abiertamente y dijo: yo soy uno de los 12, lo que quieran hacer con él. ¿Qué había dicho? ¿Qué había dicho Pedro unos días antes? Primero muerto, antes de que te agarren y te maten, primero muerto. ¿Pero qué pasó? Lo seguía de lejos. No podría el apóstol Pedro venir y presentarse delante de todos y decir: yo soy uno de los 12, lo que hagan con él también lo van a hacer conmigo, estoy dispuesto a morir por él. ¿Cómo lo seguía? De lejos. Debemos de tener un parámetro de crecimiento y de vida espiritual. Mira, nosotros, si analizas la vida del apóstol Pedro, días o semanas después de este acontecimiento, Pedro se levanta entre la multitud, en medio de los poderosos, en medio de los líderes religiosos, en medio del gobierno romano,
y se para delante del pueblo y les dice: ustedes mataron a Jesús, y si no se arrepienten, ustedes se irán al infierno. Estaba profetizado de esa manera. Pedro se levanta, se convierte en 3,000 personas, luego se convierte en 2,000 y demás. Y Pedro es otro. Enfrenta al enemigo, enfrenta y dice: yo soy seguidor de Cristo. Y es más, cuando se muere, dice: yo no soy digno de la muerte de mi maestro. Lo querían crucificar normal como a Jesús, y dice: a mí me crucifican, pero de cabeza. No soy digno de ser crucificado como mi maestro. ¿Se dan cuenta de este parámetro? Primeramente vemos a un Pedro que le sigue de lejos. Y luego vemos a un Pedro unas semanas después totalmente confrontando las huestes satánicas y las huestes de maldad de las personas que había y que eran enemigos. Algo pasó en este ínter, ¿no? Algo pasó. Crecimiento espiritual. Yo quiero preguntarte: ¿estás siguiendo a Jesús de lejos todavía? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Necesitas un parámetro para medir cómo está tu circunstancia espiritual delante de Dios? Confrontando totalmente a los enemigos, confrontando y anunciando públicamente a tu maestro, ¿o le estás siguiendo de lejos? Seguir de lejos significa ser de la secreta. Seguir de lejos significa no tener un discípulo. Seguir de lejos significa no tener tiempo de oración, tiempo de devoción de su palabra. Seguir de lejos significa: no le estoy sirviendo a Dios en un ministerio dentro de la iglesia donde Él me ha puesto, donde yo soy miembro y donde Él quiere que yo crezca, madure y pueda dar buen testimonio. Eso es seguir de lejos. Seguir de lejos significa que todavía cuando me enojo salen de mi boca palabras extrañas, lenguas extrañas. ¿Hablas en lenguas? Cuando te enojas, ¿cómo respondes? ¿Con grosería todavía? Cuando estás con tus amigotes, ¿cómo hablas? ¿En doble sentido? Cuando estás con tus amigotes, ¿todavía te echas tu cerveza, tu copa de vino? Eso es seguir a Jesús de lejos. Eso es no tener compromiso. Eso es no tener madurez espiritual. ¿Cómo estamos nosotros? Todavía teniendo una vida alejada de Dios. En primer lugar, necesitamos tener un parámetro para poder medir si en realidad estoy creciendo o no estoy creciendo. Por eso la pregunta es: en los últimos años o los últimos meses, ¿eres diferente? ¿La nueva criatura que está en ti ya afloró? ¿O sigues, dice, las cosas viejas pasaron, pero a mí me gustan las cosas viejas y me regreso con las cosas viejas? Las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué son las cosas viejas? Toda tu vida que no agradaba a Dios ya pasó. Dios se está acordando de tus pecados. Dios te está recriminando. Dios te está reprochando. Dios te está diciendo, estás sacando los trapitos al sol. Dios te está diciendo algo acerca de tus pecados pasados. Te gusta, ¿verdad? Que nadie se acuerde de tus pecados, de tus errores. Que nadie se acuerde de lo que has hecho en el pasado. ¿Te gusta eso? Que nadie te recrimine por lo que has hecho en el pasado. ¿Te gusta? Nos gusta, a todos nos gusta. Pero dice: he aquí todas son hechas nuevas. Ahora sí, ¿dónde están las cosas nuevas? ¿Dónde están? Si no, les sigo siguiendo de lejos. En primer lugar, el parámetro que podemos ver en el apóstol Pedro es que una vida no madura, una vida que le falta todavía crecimiento, debe de tener un parámetro. Y en el caso de Pedro, dice la palabra de Dios que le seguía de lejos. Y muchos de nosotros podemos estar en esa misma circunstancia, siguiendo a Jesús de lejos. En segundo lugar, mi vida espiritual tiene continuas crisis de fe. De los versículos 55 al 60, tenemos mi vida espiritual tiene continuas crisis de fe. Si usted no está experimentando las crisis, no está creciendo. No está creciendo. Su crecimiento espiritual está estancado, no está avanzando.
Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro fue y siguió a Jesús de lejos. Es decir, metieron a Jesús por ahí a la casa del sumo sacerdote, y había un patio grande donde pudieron hacer una fogata. Se estaban calentando, hacía frío. Entonces se acerca una mujer y le dice: tú eres uno de los discípulos de Jesús al que están entrevistando acá adentro, ¿verdad? Tú eres uno de ellos. ¿Y qué les dice Pedro? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Yo no lo conozco. Oye, tú eres uno de los aleluyos, ¿no? Tú eres aleluya. Tú ya te he visto que vas ahí a la iglesia en San Pablo, ¿no? ¿Tú vas a la iglesia ahí? ¿O no? Es que a veces voy a ver. Es que un día pasé por ahí y me entré a ver qué hacían los aleluyos. Tú eres uno de los hermanitos, ¿no? Tú eres uno de los hermanitos. ¿A poco ya eres ministro? ¿A poco pura oración? ¿A poco muy santo? ¿A poco muy santo tú? ¿Vas a la iglesia? ¿Eres cristiano? ¿Muy santo? Bueno, voy a la iglesia, pero no me involucro más allá. ¿Cómo negarías a Jesucristo? No solamente eso. No solamente es eso. Dice que pasó un tiempo, y fíjate, esto de pasar un tiempo tiene mucho significado. Porque la primera vez que cometes un pecado, ya siendo cristiano, estoy hablando de los seguidores de Cristo, a los que se les está demandando crecimiento, ¿sale? No se le puede demandar crecimiento al que no es cristiano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya eres cristiano, ahora necesitas crecer, madurar. Y en este crecimiento y madurez te das cuenta que hay pecados en tu vida, que el Espíritu Santo te va a mostrar para que los quites. El Espíritu Santo que vive en ti tiene el propósito de limpiar, purificar, darte a conocer todas las áreas grises y oscuras que hay en tu vida para poderlas limpiar y quitar. Tú debes de ser sensible a la voz del Espíritu Santo, que si el Espíritu Santo te dice: deja de ser chismoso, deja de mentir, o ya estás robando otra vez, eso que hacías antes de ser adúltero y mujeriego ya se acabó. Debemos de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Si tú ignoras la voz del Espíritu Santo, entonces no vas a crecer, te vas a acostumbrar a escuchar esa voz que te dice no lo hagas, y lo vas a seguir haciendo en tu rebeldía. Lo único que vas a lograr es una condena mayor. Lo único que vas a lograr, si juegas con el Espíritu Santo, si juegas a decirle a Dios: eres mi Señor, y no obedecerlo, lo único que estás logrando es una condena mayor de la que tenías. Más te valdría no haberle conocido. Y es importante esto, porque te da oportunidades. Dice que una muchacha, una sirvienta, se le acercó y le dijo a Pedro: tú eres uno de ellos. Y él dijo: estás loca. ¿Cómo crees? Yo no lo conozco. Y pasó un tiempo. Reflexiona. ¿Qué fue lo que hiciste? Y vino otra persona diferente, y le dice: sí, tú hablas como ellos, tú eres uno de ellos, te pareces a ellos, tú eres un seguidor de Jesús. ¿Y qué dice Pedro? Estás loco, hombre. No es cierto, yo no lo conozco. ¿Cuántos van? Oportunidades. Y yo quiero que en este momento pienses: ¿cuántas veces has negado al Maestro? ¿Cómo Él te enamoró? ¿Cómo Él te conquistó? ¿Cómo Él vino a tu vida y te perdonó? Y quiero que analices cuántas veces has pecado desde que conoces a Jesús. ¿Cuántas? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? ¿Tres? Dice que pasó una hora más tarde, ¿sí o no? Una hora más tarde se le acerca otro y le dice: oye, tú eres Galileo, tú eres uno de los discípulos de Jesús al que arrestaron, ¿verdad? ¿Y qué dice Pedro? No lo conozco. ¿Qué te pasa?
¿Qué les pasa a ustedes? Yo no lo conozco. ¿Cuántas veces has pecado? ¿4? ¿5? Quiero preguntarte, iglesia, ¿cuántas veces Dios te ha perdonado? Después de que le conoces, después de que le dijiste: Señor, ven a mi corazón, te recibo en mi vida, te reconozco como mi Señor, mi Salvador personal, reconozco que moriste por mí en la cruz del Calvario, que moriste por mis pecados, que soy un pecador, me arrepiento de todo corazón y te pido que vengas a mi vida. Y el día de mañana, pecando. ¿Qué significa? Negándolo. ¿Qué significa el pecado? Negar a Jesús. Negar a Jesús. Quiero que pienses y que el Espíritu Santo te muestre ahora cuáles son las áreas de pecado que están haciendo que estés negando continuamente a Jesús. Alguien te pregunta: ¿eres cristiano? ¿Eres cristiano? ¿Qué responderías? ¿Eres cristiano? Tú eres uno de ellos, ¿verdad? ¿Eres uno de los cristianitos? ¿Aleluyos? ¿Hermanitos? ¿Sí o no? ¿Eres uno de ellos? ¿Sí o no? Sí. Si eres uno de ellos, ¿por qué sigues pecando? ¿Por qué le sigues negando? ¿Por qué es tan fácil? Te está dando oportunidades. 1, 2, 3. ¿Cuántas oportunidades más necesitas para seguir negando al Maestro? ¿Estás negando al Maestro con la práctica pecaminosa que continuamente nosotros tenemos? ¿Estás negando al Maestro cuando Él te salvó tu vida? Cuando Él te salvó, tu vida estaba muerta, destituida, condenado, estabas perdido, estabas totalmente sin Cristo, sin oportunidad. Pero Él viene y te salva, te rescata. ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Agradecido? ¿Agradecido estás con Dios? ¿Muy agradecido? Muy agradecido y muy agradecido. ¿Sí? Y la gratitud se demuestra ¿cómo? Dice el Señor Jesús: ¿me amas? ¿Me amas de veras? ¿Te conquisté en tu corazón? Dice el Señor Jesús: ¿de veras me has conocido con el Dios que derrama de la gracia sobre tu vida? Que cada vez que vienes y le pides perdón, te perdona y te comprende y te ayuda a salir adelante. Ese es el Dios que te provee de alimento, de familia, de trabajo, de salud. Te provee este Dios. ¿Estás enamorado de Dios? ¿Me amas? Dice el Señor. ¿Estás agradecido conmigo? Dice Dios. Obedéceme. ¿Cómo lo puedo comprobar? Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para demostrar mi gratitud? ¿Qué puedo hacer para demostrar mi amor? Y dice el Señor: obedéceme. Y entonces Dios te da mandamientos que tú no quieres obedecer. No te da tiempo, estás cansado, estás de mal humor, ya te hicieron enojar, tienes esto, tienes aquello, y no puedes obedecer al que te da vida eterna. Eso es negar a Jesús. El que ya conoce, el que tiene el Espíritu Santo y no obedece los mandamientos de Dios, niega a Jesús. Así de que este Pedrito, ¿verdad? Este Pedrito, ¿cómo se le ocurre negar al Maestro? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Pedro? Yo no lo hubiera negado. No, yo cómo le voy a negar al Maestro después de todo lo que hizo por mí. Pero todos los días, regularmente, estamos nosotros negando a Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y tú y yo? Ninguna. Ninguna. Necesitamos evaluar nuestro crecimiento, nuestra vida espiritual. Necesitamos evaluarla no solamente con un parámetro de cómo éramos antes, sino también a través de las continuas crisis de fe, que son meras oportunidades que Dios te da para el crecimiento espiritual. Para eso es la crisis, para que te des cuenta de que tú no puedes cambiar. Cuando estés en esa situación,
Lo único que tienes que hacer es rendir tu vida. Rendir tu vida. Deja de estar continuamente, perdóname, rendir tu vida. Rendida a los pies del Maestro, para que entonces Él comience a obrar. Él comience a generar esos cambios permanentes, cambios imposibles, lo que es imposible para ti. Hay áreas en tu vida que es imposible que tú las puedas cambiar. Se requiere del poder de Dios para salir adelante. ¿Usted qué cree? ¿En qué estaba confiando Pedro? ¿No hace unos días le había dicho que primero muerto antes que arrestaran a Jesús? Dos cosas. Mi crecimiento espiritual tiene un parámetro para medir. Tiene continuas crisis de fe que lo único que nos permiten es entender que son para nuestro crecimiento espiritual. Y yo quiero preguntarte, cuando alguien te ofende a ti, ¿cómo te pones? Cuando alguien te daña, cuando alguien peca contra ti, ¿cómo te pones? Triste, enojado. Quisieras que descendiera fuego del cielo y de un rayo parta a esa persona, ¿sí o no? Pero cuando tú pides perdón, pero cuando tú eres el que la riegas, pero cuando tú eres el que estás ahí en la crisis y dices, te fallé, Señor, ¿qué quieres que hagan contigo? Con la vara que midas, serás medido. Por eso la regla de oro dice, ¿cómo? Haz con nosotros lo que quieres que hagan contigo en una situación igual. Pero somos prestos para sacar la espada y cortar la oreja, ¿no? Prontos para ejecutar y hacer juicios, prontos para criticar y juzgar, prontos para enojarnos. Pero nosotros somos los primeros que debemos de ser humildes, porque todos los días casi negamos al Maestro y le pedimos perdón, y Él viene y ¿qué hace? Te perdona. Vamos a ver qué más tenemos en este pasaje. Las continuas crisis de fe. Vemos a Pedro cayendo. ¿A quién estamos viendo aquí? A Pedro, al apóstol Pedro, al que caminó con Jesús, al que caminó sobre el agua, al apóstol Pedro, el que vio las maravillas y escuchó las grandes enseñanzas directas, personales, con el Maestro. Estamos viendo que cae, y luego vuelve a caer, y luego vuelve a caer. Continuas crisis. ¿Se parece a ti? ¿O no? ¿O tú eres diferente? En tercer lugar, mi crecimiento espiritual tiene momentos de entendimiento. Versículo 61. ¿Alguien me ayuda a leer versículo 6:1? ¿Qué dice? El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Muy bien, vamos a imaginarnos la casa del sumo sacerdote, y entonces está el patio. Ese es el patio donde está la gente. Hay una fogatita por acá, pero la puerta que da hacia adentro de la casa está grande, amplia. Adentro está el Sanedrín, están los líderes religiosos, están juzgando, están entrevistando y preguntándose si en realidad Jesucristo ha dicho que Él es el Hijo de Dios, si Él ha dicho que es el Rey de los judíos, y están haciendo esta investigación. Pero desde adentro se ve hacia el patio. En el patio está Pedro, está la muchacha, unos hombres, y Pedro está por ahí, ¿verdad? Entonces Jesús está acá adentro, hay un círculo alrededor y Él está en el mero centro. Y Pedro, por tercera vez, dice,
yo no lo conozco. Y voltea a ver a la casa adentro y ve que Jesús, ¿cómo está? Lo está viendo. Toda su vida se vino aquí. Recordó lo que Jesús le había dicho. Antes de que amanezca, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Dice la palabra de Dios que el apóstol Pedro recordó la palabra. En otras palabras, le cayó el 20. Entendió. Hermano, cuando estés pecando y negando a Cristo, en esos momentos de crisis, la mirada de Jesús estará sobre ti. Pero no es una mirada de juicio, no es una mirada de reproche. Jesús no está enojado. Jesús quiere que tú crezcas. Jesús quiere que tú recapacites y que te des cuenta que necesitas su ayuda. Es una mirada tierna y es una mirada de amor. Él tiene empatía y Él te comprende que en esos momentos de crisis, momentos de llanto, momentos difíciles en tu vida, donde tal vez digas, yo no quiero seguir en la vida cristiana, yo no sé qué hacer con mi matrimonio, yo no sé qué hacer con mis hijos, yo ya no puedo con la economía, yo no sé qué hacer con mi salud, con mi enfermedad. Y en esos momentos de crisis, donde tú estés tentado a negar a tu maestro, donde tú estés tentado a pecar, donde estés tentado a robar, a mentir, a adulterar, a golpear, donde estés tentado a todo esto, recuerda que la mirada del maestro está sobre ti. Pero es una mirada de ternura, es una mirada de oportunidad, de crecimiento. Por eso las crisis son necesarias en nuestra vida. Las crisis son necesarias en nuestra vida, porque sin crisis no hay crecimiento. Si tú no niegas al maestro y no caes en pecado, no hay crecimiento. Pareciera contradictorio, pero no va a haber crecimiento si no te das cuenta y no te cae el entendimiento de lo que Cristo quiere para tu vida. Y yo quiero decirte que por lo menos Pedro comprendió 4 cosas. La primera, comprendió que no se puede crecer espiritualmente sin la ayuda de Dios. No se puede crecer espiritualmente sin la ayuda de Dios. Pedro estaba confiando en sí mismo. Dijo, Pedro, soy fuerte, estoy joven, sé manejar una espada y yo voy a defender al maestro. Primero muerto antes de que arresten a Jesucristo. Y si lo arrestan, yo me voy con él. Él estaba confiando en él, en sus posibilidades, en su inteligencia. Él estaba confiando solamente en él y no en Jesús. Sin Dios no hay crecimiento espiritual. Y él lo comprendió en ese momento. Él comprendió que era un bravucón, que hablaba de más y que hablaba prontamente y que tenía que buscar la sabiduría de Dios. En segundo lugar, comprendió que nuestra naturaleza es débil y tiende continuamente a hacer lo malo. ¿Quién aquí es experto en pecar? Es el mejor en pecar. Somos expertos, nadie te tuvo que enseñar, ¿verdad? Natural, solito se da. El pecado solito se da. El mal pensamiento, lo negativo, la amargura, el resentimiento, los celos, el enojo, la ira, solito se da. Solito, no tienes que ir a una escuela a aprender cómo enojarte, ¿verdad? Solito se te da el pecado. Entonces, entendió el apóstol Pedro que su naturaleza débil, que su naturaleza continuamente tiende a hacer lo malo. Somos egoístas, buscamos siempre nuestro beneficio. Siempre estamos buscando qué voy a ganar yo. ¿Y yo qué gano? ¿Has escuchado a los hijos? ¿Y yo qué gano? Oye, ve a hacer esto, ve a hacer qué hacer. ¿Y yo qué gano? Somos las personas
que solamente estamos buscando ser bendecidos y no bendecir a los demás. Necesitamos nosotros comprender lo que el apóstol Pedro comprendió en ese momento. También el apóstol Pedro comprendió que la palabra de Dios es vital en la vida cristiana. En ese momento, ¿qué recordó él? Las palabras de su maestro. ¿Y tú qué tienes que recordar en cada momento? Las palabras de tu Dios. En ese momento donde tú estés pecando, donde tú estés en crisis, donde tú estés negando al maestro, recuerda que el maestro te está viendo. Y cuando tú entiendas esto, vas a ir a la palabra y vas a comprender que Dios tiene propósitos para tu vida, propósitos de bendición, propósitos de crecimiento. Y por último, el apóstol Pedro comprende que la mirada de Dios está sobre él porque lo ama. La mirada del maestro estaba sobre él porque estaba interesado en él. La mirada de Jesús no es de reproche, sino confía, sigue adelante. Tenías que pasar por ese momento para que pudieras crecer, para que pudieras crecer. Y es importante que nosotros podamos experimentar esos momentos de entendimiento. Si en los momentos de entendimiento, porque la palabra de Dios venga a tu vida, la palabra de Dios comienza a trabajar en tu mente, en tu mente. ¿Qué dice Romanos 12, 1 y 2? Romanos 12, 1 y 2. No os conforméis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de nuestra mente. La renovación de nuestra mente. ¿Qué más? A ver, ¿es el segundo Romanos 12, 1 y 2? Usted va a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. O sea, una mente renovada, una mente transformada, comprueba cómo es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se caracteriza por tres cosas. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea, todo lo que sucede en tu vida es por voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Renovaos a través de la transformación, de la metamorfosis de nuestra mente, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de entender. Esto es lo que Dios nos está diciendo, y el apóstol Pedro comprendió muchas cosas en este momento, que él voltea a ver al maestro y el maestro lo está viendo. La mirada de misericordia. El maestro no le estaba reprochando nada, solamente lo estaba invitando a crecer. Sea hombre y crezca, madure. ¿Le duele? Sí, le duele. Esto nos lleva al último punto. Ya llevamos 3. Mi crecimiento espiritual tiene o necesita un parámetro para poder medir. ¿Sale? O sea, yo tengo que darme cuenta de que mi vida no está bien, le sigo de lejos. Luego, en segundo lugar, mi crecimiento espiritual tiene continuas crisis de fe. Ya lo negaste una vez, ya lo negaste 2 veces, ya lo negaste 3 veces. ¿Cuántas veces más piensas seguir negándolo? Continuas crisis de fe. La crisis es buena. Alégrate cuando estés viviendo una crisis de cualquier tipo, porque las crisis son para crecer. Y en tercer lugar, mi crecimiento espiritual tiene momentos de entendimiento. Si yo no entiendo, no crezco. Si mi mente no capta, no me cae el 20, y si yo no comprendo qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está pasando, ¿qué entendió? Pues que soy un pecador empedernido y que yo no puedo cambiar, que necesito ayuda de alguien más fuerte que mi pecado, de alguien más fuerte, que alguien que haya logrado lo que nadie ha logrado, y ese se llama Jesús. Yo necesito comprender
que la palabra de Dios es la única que me va a ayudar en este crecimiento y transformación espiritual. Y necesito comprender que Dios me ama y que quiere lo mejor para mi vida. Y necesito comprender que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Y en cuarto y último lugar, mi crecimiento espiritual tiene momentos de sufrimiento. El apóstol Pedro se dio cuenta de eso. ¿Y qué hizo? Se enojó, se indignó. Ya no vuelvo a esta iglesia, ¿no? Me hablaron feo, no me saludaron, ¿sí? Me regañaron. A mí nadie me regaña, ¿no? ¿Qué hizo Pedro? Era un hombre y los hombres no lloran. ¿O sí? Y luego no solamente lloró como niña, ¿no? No solamente lloró, sino que lloró. ¿Qué significa eso? Con dolor. Hermano, iglesia, escúchame. Si tú pecas y no sientes dolor, le haces al cuento. Le haces al cuento. Si entristeces a tu maestro, al que amas y al que estás agradecido, al que le debes la vida, y te da igual, no eres cristiano. El cristiano genuino es aquel que se da cuenta que lo que está haciendo está mal y está dañando a su maestro y le duele en su corazón. Hay muchos que están, ¿cómo se le llama? Cicatrizados, cuando ya no sienten nada. ¿Cómo se le llama? Son insensibles. Porque han pecado tanto, le han afectado tanto a Dios, que un pecado más, una mancha más al tigre, no pasa nada. No pasa nada. Yo quiero que hoy tú seas sensible al Espíritu Santo, que de veras estés buscando agradarle a Dios, que de veras estés buscando obedecer su palabra y su mandamiento. ¿Cómo vas a medir tu vida cristiana? El apóstol Pedro, a diferencia de Judas, Judas fue y se ahorcó. Eso es fácil. Déjame decirte una cosa. Es fácil tirar la toalla y que aquí termine todo, es fácil. Pero dar la cara, sentir el dolor, porque después Pedro fue restaurado. Señor Jesús buscó a Pedro. Fíjate, el Señor Jesús buscó a Pedro después de haber resucitado. Pedro dice, no, yo ya quería ser predicador, quería ser apóstol, pero ya no, porque negué al maestro, me da pena y demás. Siento mucho dolor, siento vergüenza. Y se fue otra vez, ¿a dónde? ¿Qué era Pedro? Se fue otra vez a pescar. Volvió a las andadas. Y allá cuando andaba Pedro pescando, dice que andaba en la lancha pescando, y a lo lejos Juan vio a Jesús. Y Juan dice, ¿será Jesús aquel? Y Pedro estaba con la red ahí. Dice Pedro, ¿cuál? Sí. Y Pedro no se hizo para atrás, Pedro se hizo para adelante y se aventó al agua y fue corriendo a la playa. Y ahí Jesús lo restaura y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. O sea, dos verbos en griego. Pedro, ¿me agapas? Sí, Señor, tú sabes que te fileo. Apacienta mis corderos. Siguieron caminando, platicando. ¿No? ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo está tu esposa? ¿No? ¿Te acuerdas aquella vez que me negaste? Oye, Pedro, ¿me agapas? Señor, tú sabes que te fileo. Apacienta mis corderos. Y luego, dime qué fue lo que pasó. Pues, Señor, fui a pescar, estoy desanimado, me da mucha pena, me da vergüenza. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me agapas?
Ahí otra vez comprendió muchas cosas. Dice: Señor, tú lo sabes todo. Apacienta mis corderos. Ve a hacer lo que te he pedido. Y entonces vemos a un Pedro transformado, a un Pedro cambiado. Hermano, la vida cristiana no es un juego. La vida cristiana va más allá de venir un domingo y cantar. La vida cristiana va más allá de tomar un nivel o asistir a un grupo familiar. La vida cristiana es un continuo caminar con el Maestro, humillarnos delante de Él, saber que somos amados, saber que lo único que Él busca de nosotros es un crecimiento espiritual que nos lleva a un mayor compromiso de vida, de testimonio, de fe. Y eso es lo que el Señor está buscando hoy en la iglesia de Unifam Coacalco. Vidas que han sido transformadas, vidas que no se quedaron en las cosas viejas, pasaron, vidas que ya están en las cosas nuevas. Aquí todas son hechas nuevas. ¿No que no se podía? Sí se puede, pero no es con tu fuerza ni con tu inteligencia, es con Jesucristo en nuestro corazón. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y oremos a nuestro Dios. Padre, te damos